Derrota del Real Madrid ante Olympiacos, donde volvimos a fallar en la última jugada. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Derrota del Real Madrid ante Olympiacos, 87-89, en un partido que, la verdad, estuvo súper igualado, súper equilibrado, y donde volvimos a tomar determinaciones y acciones un tanto mejorables. Es decir, que lógicamente, haciendo una lectura fría del partido, hay momentos donde el equipo probablemente no tomó la mejor decisión. Y otra vez de nuevo, no sé si por cosa exclusivamente de Chus Mateo o por parte de los jugadores o por parte de todos, en la última jugada, con Walter Tavares como protagonista, volvimos a fallar. Un partido donde teníamos probablemente a uno de los 4 o 5 mejores equipos de Euroliga ahora mismo enfrente, un Olympiacos que venía de ganar al Barça, un Olympiacos que me gustó mucho su capacidad para poder mover, penetrar y jugar con agresividad. En particular, el partido de Sasha Vesenkov del búlgaro fue espectacular, desde la apertura, desde el lanzamiento y desde a la hora de calibrar pues las acciones ofensivas fue absolutamente diferencial. Mantuvo al equipo vigente, en el marcador vivo, y hizo la vida muy fácil en el 5-5, y en defensa sufrió, pero quizás no tanto como creo que debería haber sufrido frente a Yabusel, o en realidad frente a cualquier jugador del Real Madrid que pudiera buscarle en cualquier circunstancia. Partido otra vez de Slucas muy importante, Thomas Walkup, Joel Bolomboy también partido importante, Mustafa Fall en el center también dejó sus detalles, McKinsey me parece que hizo un partido formidable en los dos lados de la pista. Bueno, un equipo que está configurado para defender o para conseguir muchos puntos, para ser muy agresivo y sobre todo con una extraordinaria mentalidad competitiva desde hace tiempo. Es un equipo, pues eso, que está configurado para estar en Final Four, ni más ni menos. Entonces, desde aquí también poner en valor al rival. En cuanto al tema rebotador, creo que fue muy importante ahí la puja de Olympiacos. Creo que a nivel de rebote defensivo el Madrid estuvo con una mentalidad algo más floja de lo debido, con despistes absurdos en defensa. Creo que ellos consiguieron canastas más fáciles y más sencillas que el Real Madrid, aunque el Real Madrid por momentos acertó mucho y bien de fuera, lo cual también le mantuvo vivo para poder competir hasta el final, incluso mantener algunos parciales positivos, pero cada vez que el Real Madrid se ponía unos 5 puntos arriba, el Olympiacos era capaz de responder, incluso algunas ventajas un poco más amplias. El Olympiacos siempre tenía capacidad de respuesta desde las asistencias, desde la agresividad penetrando hacia canasta o desde el lanzamiento exterior, donde, lo dicho, Vesenkov fue el gran protagonista, pero no único. O sea, es Lucas, Anensakis, McKinsey, Joel Bolomboy. O sea, al final sumas piezas y piezas importantes que sumaron para el equipo. Para mí tiene uno de los mejores juegos interiores, el Olympiacos de toda Europa, y eso creo que se vio en el Wizzing Center. En cuanto al Real Madrid, hay cosas que no me termino de explicar del partido y creo que están en el debe de Chus Mateo. Obviamente no va a ser un alarmista como muchos viniendo ya a pedir el cese de Chus Mateo. Creo que está en una curva de crecimiento como primer coach y tendrá que aprender cosas y tomar determinaciones y decisiones. Me gustaría que se me explicara por qué Fabián Coser jugó con el partido que hizo. Adora a Fabián, pero Fabián no estuvo en su salsa. Jugó 23 minutos y Dzanan Musa, que fue elemental para que el equipo pudiera realmente competir y poder ganar este partido, porque Musa jugó 15. Bueno, Musa tiene que ser gran estrella en este equipo y era un partido que se le pedían 25 minutos y no 15. Creo que eso fue bastante evidente. No tuvo un problema de faltas y creo que su partido en ataque, es verdad que en defensa por momentos sufre, pero es que en ataque te compensa con su enorme talento. Y en defensa tampoco creo que hiciera el peor partido de su vida. O sea que no hubo una explicación para que Dzanan Musa no tuviera más minutos en el parquet. No tuvo su día Mario Hesson ya, no tuvo su día Gaby Deck, que creo que estuvo más flojo en pista de lo normal. Sergio Llull, pues al igual que el Chacho Rodríguez, me dieron mejores sensaciones. Creo que el partido no se pierde por el puesto de base. Creo que Llull termina con 14 puntos siendo importante. Pero quizás hay que tomar nuevas decisiones en el último tiro. Y eso sí que es responsabilidad fundamentalmente de Chus Mateo. Y ahora hablaremos de la última jugada. Me quiero quedar con el partido de Yabusel, aunque en defensa Yabusel pues tiene también sus momentos de apagón.
Peter Cornelí me parece otra de las grandes noticias del partido, chicos. Se nota que tenemos ahí relevo en el 4 y en el 5, un jugador que te da servicio. Tiene que mejorar a nivel de conceptos defensivos clave, que creo que también le pasaron factura en el partido, pero en ataque aporta muchísimo y tiene una grandísima envergadura y es muy polivalente en el juego. Creo que es una suma realmente de valor, de mucho valor para el equipo. Mario Gesson ya... Creo que los minutos finales, aunque no hubiera tenido buenos porcentajes, tenía que haber estado. Gesson ya tiene que ser estrella en este Real Madrid. Y, aunque no tengas tu día, este tío tiene que tomar relevo, al igual que Musa, de gente como Sergio Llull. Sergio Rodríguez, otro de los temas a debate. Pues Sergio Rodríguez se entendió muy bien con Walter Tavares en varias acciones verticales, de 2 para 2. Creo que gracias a él se jugó mejor la verticalidad y que terminó dando 8 asistencias. Es decir, Sergio Rodríguez cumplió con las funciones de crear juego y generar situaciones para sus compañeros como base principal. Jugó 15 minutos, que es para mí lo que debe de jugar por partido, unos 15 minutos. Es decir, no me parece que ayer se pierda por Sergio Rodríguez, aunque muchos pues van a poner el foco ya, por ende, en el Chacho. Para mí está mejorando, evidentemente, no para nivel base titular del Real Madrid a día de hoy, pero sí que está mejorando. Con respecto al principio de temporada, creo que los últimos partidos de Sergio Rodríguez, ahí están, los números son mejores. Otra cosa es que en defensa, por momentos no te compense, pero es que nunca Sergio Rodríguez ha sido un gran defensor. Entonces, con 36 años no va a empezar a aprender a defender. Seguramente lo que tenga que hacer Chus Mateo será conciliar más a Alberto Abalde, que tendrá que entrar por piernas y defensa, tiene que entrar ya en la dinámica. Adam Hanga es clave en este equipo, tendrá que entrar y dar piernas. Rudy también, cuando esté, defensivamente es un jugador primordial para este equipo. Es decir, que yo creo que el Real Madrid, Nigel Williams-Goss, si no se ficha nadie, va a ser el segundo base del Real Madrid. Entonces van a tener que aparecer piezas que defensivamente y a nivel físico y a nivel de juego de base van a ayudar al Chacho y van a ayudar a los dos Sergios. O sea, eso yo lo tengo clarísimo. Y faltan 2 o 3 jugadores que en eso van a ser importantes para el Real Madrid esta temporada. Eso también, dentro del orden, habrá que tenerlo muy en cuenta. También habrá que tener en cuenta, y hay que comentarlo, no me parece que el Madrid pierda por el arbitraje, pero es verdad que en el último cuarto el arbitraje para mí deja bastante que desear. Es decir, no lo quiero usar como excusa, simplemente como un argumento más del juego, donde el Real Madrid ni mucho menos es beneficiado, sino más bien al contrario en los últimos minutos. Y en un partido que juegas con un diferencial de pocos puntos frente al rival, quizás sea muy importante lo que designen los árbitros con distintas acciones. Faltas y situaciones donde creo que en un lado de la pista se pitó de una manera y en otro lado de otra, ¿eh? Pero esto sobre todo fue para mí focalizado en el último cuarto. O sea que... así vi el partido colectivamente, un Real Madrid que por momentos atacó bien la canasta, que por fuera tiramos bastante bien con un 43%, que nos dio vida para mantenernos en este partido. Creo que defensivamente el equipo tiene mucho que mejorar, sobre todo en las defensas de penetración exterior, en los bloqueos. Creo que el 2 para 2 defensivo fue mucho peor que el 2 para 2 ofensivo. Es decir, el rebote se cerró mal, los bloqueos y el rebote, los bloqueos defensivos para cerrar el rebote fueron muy mejorables. Es decir, la energía defensiva no fue la adecuada y frente a un equipo jugando a estos niveles, pues no es lo mismo que contra el Juventud, que físicamente le pasamos por encima en el último cuarto. El Olympiacos físicamente y de talento es mucho mejor, entonces llegas a un partido de pequeños detalles que al final cayeron del lado del conjunto del Pireo. Eso, para mí, fue la realidad del partido. Y en cuanto a la última jugada, que no me voy a dejar, y hay que hablar de este jugador, de Walter Tavares, que sumó puntos, hizo mates, cogió sus rebotes, tal, pero Eddie no le vi tan inspirado como en otros partidos. O sea, vi a un Tavares que sufrió más de la cuenta, frente a gente rocosa también por dentro, que hay que decirlo, que es que esta gente de Olympiacos tiene a pivots muy fuertes y que te hacen la vida difícil durante el partido, no paran de moverse, son rápidos, van mucho al bulto, van con toda la energía y más. Mustafa Fall es un dolor de muelas, Joel Bolomboy exactamente lo mismo, Black jugó muy poco, pero también es un recurso que tiene por ahí Olympiacos, o sea que es un equipo muy fuerte físicamente y el Madrid no se suele encontrar con este perfil de equipo en la zona, con esa equidad dentro de la zona, aunque el Madrid sea superior para mí en este aspecto. Pero bueno, la última jugada fue muy mejorable, ningún exterior sale realmente en la situación para pedir el beneficio del lanzamiento o de la penetración, y al final se la queda Tavares. Yo quiero pensar que Tavares no era la elección, porque si no, es un error garrafal de Chus Mateo pensar que Tavares tiene que ser el hombre en la última jugada. Por mucho que sea un gancho final, es el que hace, el que puede meter, no es el hombre que se debe seleccionar para la última jugada. Y me gustaría que Sergio Llull, que anotó sus puntos y fue importante la anotación con 14 puntos, pues se empiecen a asumir otros roles para gente como Mario Gesson ya y Musa, que son los fichajes estrella de esta temporada. Y
son los que tienen que coger ese testigo de las últimas jugadas. Para mí, yo lo veo bastante evidente y bastante claro. Aparte de lo que te pueda dar Gavidec también en esas situaciones de penetración por izquierdas o por derecha o de juego al poste. Obvio, Gavidec también en eso tiene que ser muy importante, pero tanto Musa como Gerson Yai tienen que ganar peso específico. Pero bueno, que ayer no se pierde ni por Jul, que tuvo buenos porcentajes de lanzamiento de 3, tuvo buenos lanzamientos bien tirados, ejecutó bien. O sea, no creo que Jul hiciera un partido alocado, desdibujado. Creo que hizo un partido decente y positivo para los intereses del Real Madrid. Y Sergio Rodríguez creo que mejoró. Aún así, pues claro que necesitan ayuda a dos jugadores como Jul y Rodríguez. Sobre todo en defensa, los dos van a necesitar mucha ayuda de gente como Coser, como Abalde, como Gerson Ya, como Musa, como Hanga, que tiene que ser líder defensivo de este equipo y es clave para el Real Madrid, con Rudy, que también aún en defensa te da muchísimo. En fin, jugadores que te van a dar ese do de pecho defensivo y que por distintas circunstancias no se pudo dar frente a Olympiacos. No me parece que el Real Madrid hiciera un mal partido para nada, para meterles todos los puntos que le metes a Olympiacos. Luego en defensa es donde tienes que cerrar el partido. Creo que defensivamente el Madrid estuvo por debajo del Olympiacos y creo que es ahí, en los pequeños diferenciales del rebote, en los despistes. O sea, el manejo de balón del Real Madrid para mí fue bueno en el día de ayer. O sea, el Real Madrid, no creo que manejara mal el balón, el bote. O sea, creo que fue un equipo bastante pulcro en ataque y vimos canastas espectaculares del Real Madrid. O sea, que competitivamente hicimos un buen partido. Pero tienes que corregir cosas en las decisiones de jugada finales. El último minuto para mí fue un despropósito con Yanan Musa y con esa jugada final de Walter Tavares. Y eso es lo que te da el poder ganar o perder este partido frente a equipos top como Olympiacos. Esa es mi opinión del partido. Y me gustaría que vosotros, evidentemente, dejéis la vuestra. Hay gente que va a venir directamente y a atacar a Chus Mateo, que se tiene que ir del Real Madrid. Bueno, pues yo, llamarme loco, pero creo que hay que ser un poco más equilibrado de momento estos inicios de temporada. Creo que del año pasado yo aprendí en particular como analista de todo lo que había pasado. Un equipo que estaba hecho un desastre, era el apocalipsis deportivo. Resucitaron y cuando llegó esos cuartos de final frente a Maccabi, el equipo resucitó de manera espléndida y llegamos a la final de la Euroliga y ganamos la Liga Andesa. Para mí, con peor plantilla el año pasado que este año. Si me queréis decir que Lasso fue primordial en la fase final, creo que no. Y creo que la aparición de Chus Mateo ayudó al equipo. Y yo quiero pensar que Lasso es una leyenda y que es muy difícil coger ese testigo y que se necesita tiempo, y quiero pensar que Chus Mateo tiene capacidad para ello. Ahora bien, tiene que tomar decisiones con los roles, con los perfiles de la plantilla, con el roster, determinar los liderazgos de una manera más novedosa, innovar en ese sentido y pues marcar un poquito de mejores decisiones en los últimos minutos. Creo que eso se adquiere con la experiencia de primer coach y creo que eso lo va a mejorar porque es un tío que ha tenido tiempo para aprender de grandes entrenadores como Lasso o como Sergio Scariolo. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Las victorias y las derrotas pondrán a cada uno en su sitio y oye, pues veremos al final quién tiene razón en todo esto. Me gustaría, chicos, que dejéis vuestro comentario al respecto del partido, qué os pareció Olympiacos, próxima parada ya frente a Estrella Roja, lo bueno es que esto no para y, oye, ganando a la Estrella Roja, que es un buen equipo, vas a volver a coger ánimo, coger sensaciones y esto, con los fichajes, con un nuevo entrenador, estamos en un mini periodo para mí de adaptación y con algunas bajas, estamos en un periodo un poquito extraño de temporada donde el Real Madrid tiene que calibrar cosas, pero yo confío en la plantilla y confío en lo que tenemos encima de la mesa en la sección de baloncesto. Pero bueno, como siempre, dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.